Una consulta, ¿esta semana hay clase? ¿Hay clase toda la semana, cierto? Porque recuerdo que creo que algún alumno me comentó que habían semanas de receso, entonces no sé si eso sigue aplicando después del paro. No sé si alguien sabe. Si me puede contestar por último por el chat. Profe, no hay semanas de receso, pero hay eh, semanas sin pruebas. Ya, ya. Ah, ya, pero ya no sigue la semana de receso. Ya, pero igual hay pocos conectados. Bueno, será. Eh, yo le envié, primero, antes de comenzar con la clase, con lo que habíamos quedado, con lo que habíamos visto, quería preguntarle, em, voy a subir la clase del jueves, ya la voy a dejar subida esta semana, junto con las que me falten. Y también quería preguntarle cómo iban con la tarea. Si alguien había podido avanzar o si habían entendido la lógica de la tarea, si tenían algún problema o algo por el estilo. Igual la tarea no es difícil, pero tampoco es fácil. O sea, igual demanda tiempo, necesita coordinación, necesita que investiguen ustedes. La idea un poco es que se familiaricen con los parámetros que nosotros estamos estudiando en el curso y de qué forma se aplican en la realidad. Esa es la idea de la tarea. Así que espero que alguien ha podido o han comenzado a avanzar o todavía no han partido con la tarea. Yo pronto ya esta semana voy a enviar la segunda. La idea, chicos, es que no se estresen más con más cosas, ¿ya? Por eso yo les pregunto cómo van, si es que han podido avanzar, si es que han podido trabajar en ella. Si les queda alguna duda. No hay dudas, parece. Bueno, la idea es que aprovechen también las clases. ¿Ya? La segunda tarea que yo les voy a dar guarda relación con la primera, pero ya es un poco que vayan aplicando los ejercicios, ¿ya? O sea, vayan haciendo los cálculos. ¿Cómo van con sus clases? En qué parte o qué tópico están pasando en la ayudantía? ¿Están viendo transformadores también? ¿O no? Si alguien me puede responder por el chat. Lari, del último video que subió fue de problemas de asignación. No, profe, me equivoqué. Ese es de otro lado. ¿Y de este ramo que han visto? Eso voy a ver, profe. ¿Cuál fue el último video que subió? No, para más o menos, porque la segunda parte de la tarea es Profe, ver, ¿sí? el último video que subió fue de transformadores monofásicos. Ya, ya. Entonces vamos como en línea. Así que eso es lo bueno. Ya, porque yo les voy a pasar la teoría y ella les va a pasar obviamente los ejercicios. Entonces, y yo también tengo que evaluar ejercicios, así que la idea es que ustedes vayan revisando esos ejercicios. eh,
si tienen dudas de ejercicio, yo les voy a dejar la tarea con tiempo, le pueden preguntar directamente a ella. No debería, o a mí también, no hay problema, no debería existir, o sea, no puede, ni se va a dar que estemos pasando cosas distintas. O sea, si están viendo ejercicio con ella, eso mismo aplica para los ejercicios que yo le envío. Yo la verdad no he visto, ella me envió, no he visto sus ayudantías, pero me imagino que están en línea con el ramo, así que no creo que haya problema en ese sentido. ¿Ya? Pero la idea es que le saquen el provecho a las clases de ayudantía, ya que son principalmente, que más que clases de ayudantía son clases de ejercicio. Antes, como esas 2 horitas, cuando yo estudiaba, eran como una especie de laboratorio. Incluso nos tocaba modelar y todo. Ahora cambió la dinámica, es más de ejercicio, eh, pero, pero la idea es que ustedes igual le saquen el provecho a ese ramo, a esa hora, perdón. Ya. Entonces no hay, por lo que entendería, no hay dudas con la Profe, tarea. yo tengo una ¿Sí? duda. El punto uno se refiere a seleccionar así como una subestación, por ejemplo, y buscar, tiene este transformador y buscarlo en la simbología del coordinador. Y también tiene este transformador y buscar la simbología de lo que es, lo que significa, ¿cierto? Claro, o sea, básicamente usted elige un transformador, por ejemplo, acá se seleccionan normalmente con una T, acá tienes el T4, ¿ya? O ir a la descripción de la subestación, buscar más que nada la información asociada a ese transformador que existe en esa subestación. Puede ser que usted elija una subestación y de ahí trabajar con los transformadores, o puede ir directamente a un transformador, obviamente lo tiene que identificar. Ya, en el caso de la infotécnica, la información está por subestaciones, así que ahí en su descripción deberían estar los trafos. Esa es como la idea, que ustedes aprendan a identificar los parámetros que existen. Por ejemplo, acá está la subestación Puerto Montt, una parte, una sección de la subestación Puerto Montt en realidad. Ya que uno puede ver los paños, los desconectadores, ya un transformador propiamente tal. Incluso aquí uno puede ver los dos tipos de devanado que tiene el primario y el secundario. Entonces, más que nada que estudien eso, ¿ya? Tampoco es necesario que se adentren ni el nombre de la empresa que lo construyó, ni la vida útil. Esos parámetros obviamente son relevantes, pero para lo que se busca acá en el curso no. A mí me interesa un poco que entiendan más por qué existen distintos tipos, que es lo que estudiamos de transformadores y cómo uno los ve en la realidad, ¿ya? Más que nada eso. Eh, ¿Han tenido problemas para entrar a los links o el PDF? El PDF es un poco lento, por eso pueden elegir una o dos subestaciones, ¿no? Ya puede ser una subestación donde se conecta una central, o puede ser una subestación eh, donde baje a una ciudad, por ejemplo. Una de subida y una de bajada. Y ahí van a tener las dos características. Ya, obviamente me tienen que sacar imágenes y todo de la subestación que eligieron para ver las características, explicar, investigarlo, explicar qué significa, por ejemplo, este triángulo, qué significa esta estrella. Bueno, obvio, ustedes ya tienen una idea de qué significa un triángulo y una estrella, pero tienen que explicarme el tipo de transformador y qué características. Por eso es que yo les pedí que ingresaran a la infotécnica, pero características que sean relevantes, como les dije, o sea, relevantes respecto al funcionamiento, respecto a sus pérdidas. También muchos transformadores traen esa información, ¿ya? Para que ustedes la puedan ir ahí estudiando. Mm, Incluso si ustedes se fijan, dentro de las características está también
la potencia reactiva que se entrega acá. También podemos ver la potencia aparente. Entonces, esa es como la idea, de que ahí ustedes un poco se interioricen en lo que tiene una subestación y cómo uno la visualiza en un mapa, ya en un unilineal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Acá uno puede ver también, fíjense, la razón de transformación, la potencia aparente. Ya, uno puede sacar mucha información útil que incluso puede usarla para hacer los cálculos. Ya, ya, señores, si no hay más duda, yo obviamente todas las clases voy a estar dando unos 10 minutos, 20 minutos para que ustedes puedan ir sacando sus dudas. Como les dije, la idea de esto es que no se amontonen todas las tareas para la última semana, porque si no van a terminar full estresados. La idea de esta es que se puedan organizar y puedan ir avanzando. Eh, y, y también aprovechar esta instancia para ir sacando sus dudas. Ya, lo que busca esto no es más que interiorizarlo a ustedes con el mundo laboral, porque en realidad así es como uno ve un transformador en el mundo real, o sea, lo ve en un plano. Al menos que trabajes más en terreno y a terreno tú vas a dar unas que otras miradas, por así decirlo, unas que otras visitas, pero todo lo haces desde un sistema o desde un plano. Entonces, a mí me interesa y que también sepan de dónde sacar la información ya del sistema, en caso que la necesiten. Y la información del sistema está en esta página, la infotécnica. Ya, vamos a pasar a continuar con lo que estamos viendo con el transformador, con la teoría del transformador. Estamos primero que todo estudiando el transformador ideal, ¿cierto? Y de hecho acá a ver, acá es relevante señalar que este es el transformador ideal, ¿ya? Porque más adelante cuando estemos estudiando los otros tipos de transformadores o los transformadores más reales, no cambian en general todos los conceptos, pero sí hay cierto cambio. ¿Ya? Ya. En general, cuando nosotros hablamos o tratamos de identificar y estudiar cómo se representa, acá también pido disculpas. Quiero dejarlo claro para que no vayan a creer que esto aplica a todo. Ya dice. Entonces, cuando nosotros estudiamos, queremos repasar, queremos analizar lo que es la potencia en un transformador ideal, que es un transformador simple, que nos permite estudiar las leyes que se aplican ya en el análisis de estas máquinas o de estos equipos de conversión electromecánica de energía o de transferencias de energía. La potencia suministrada es fundamental. Ustedes saben que al fin y al cabo, ¿por qué movemos? O sea, ¿por qué nos preocupamos del voltaje? ¿Por qué nos preocupamos de la corriente? Porque queremos mover potencia, porque queremos hacer trabajo. Es básicamente eso. ¿Ya? Y la principal cualidad que tiene la energía eléctrica es que puedes moverla a grandes velocidades para generar trabajo. ¿Ya? Y es mucho más simple que la logística de otros tipos de energía. Por ejemplo, si queremos, nosotros incluso podríamos tener pura industria de carbón
y ocupar carbón directamente. O a gas natural y ocupar carbón a gas natural. El tema es que la logística de mover, si todas las casas funcionaran a carbón y todas las casas funcionaran a gas natural y todas las casas funcionaran o a diésel, la logística de mover estos combustibles o esta energía es mucho más complicada que tirar un cable. Y también ustedes se fijan, nosotros prendemos una ampolleta y llega la electricidad. En cambio, si tuviésemos que estar moviendo camiones a cada instante de los otros tipos de energía, obviamente, en ese sentido la electricidad es una de las más eficientes y más hoy en día con la energía renovable, que generalmente se generan en polos que no necesariamente, y de hecho muy rara vez, están cerca de donde se consume. Si nosotros hablamos de dónde podemos generar más energía solar, que es por ejemplo, en el norte de Chile, en energía de concentración solar más que fotovoltaica, notaremos que aparte de unas que otras mineras, los polos de consumo de las grandes ciudades están más al sur. Y ahí juega un rol fundamental la transmisión, por eso es que la generación va acompañada de la transmisión. Hoy en día Chile no tiene problemas de generación. Hoy en día Chile está con racionamiento, pero principalmente por un tema de logística. ¿Ya? De hecho, hoy día tenemos incluso, yo diría, hasta una sobreinstalación de generación. Tenemos mucha generación y cada vez estamos teniendo más generación. El problema es que no podemos hacerla participar o eficientizar su participación porque tenemos muchas trabas de transmisión. Es como tener puros ports y no tener carretera. O sea, no los puedes correr. Y por eso es que la transmisión está siendo un desafío, y va a ser el desafío para el próximo presidente y para el próximo gobierno, porque construir la línea de transmisión es lo que más tarda. Incluso tarda más que construir una central hidráulica de pasada. Una central hidráulica de pasada, en el peor de los casos, te puede demorar 4 o 5 años. Hoy en día la transmisión está demorando 6 años y más por los temas de los problemas con los conflictos sociales, por la logística, y esos desacoples, incluso por ejemplo una solar, hay parques eólicos que se han construido poco más de un año, 2 años, normalmente demora la solar también 2, 3 años, y está hablando que la transmisión demora 6 años. Entonces obviamente el problema de Chile más que la generación es la transmisión. Y ese es un gran desafío que tienen ahora los gobiernos. ¿Ya? ¿Cómo, cómo logras transferir energías, hacer transferencias de energía desde los polos de generación hacia los polos de consumo? Que te permita, obviamente, hacer una optimización de la generación, cosa de que cuando falte en un lado puedas llevar de otro. Para eso necesitas tener una transmisión robusta. Y así de esa manera mover esas potencias. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la potencia en un circuito primario, es una fórmula que ustedes están muy familiarizadas con ella, lo debieron haber estudiado en red eléctrica, que es donde indica que la potencia inicial es la tensión primaria por la corriente primaria por el coseno del ángulo que se da en el desfase de estas dos. ¿Ya? O sea, es el ángulo que se da entre el voltaje y la corriente primaria. Y esa sería la potencia de entrada al transformador, el P-in. Y el P-out, que sería la de salida, es básicamente lo mismo, voltaje secundario por la corriente secundario por el coseno del ángulo que se forma entre estas dos componentes. ¿Ya? Eh, Generalmente nosotros podemos asumir, y se asume, que los ángulos de voltaje y las corrientes no se afectan en un transformador ideal, como el caso que estamos estudiando acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos asumir que el ángulo primario menos el ángulo secundario generan una constante, ¿ya? Entonces, los devanados primario y secundario tienen el mismo factor de potencia. O sea, nosotros podemos básicamente asumir eso. Bueno, entonces si podemos asumir esa característica en la potencia
de un transformador ideal. Segundito. Me molesta eso. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora nos surge la siguiente pregunta, ¿cierto? O nos podemos preguntar cómo sería la potencia que fluye, parece que acá hay una imagen, sí, la potencia que fluye en el devanado primario del transformador comparado con la potencia que resulta al otro lado, ¿ya? Entonces, acá está un poco desordenada la imagen, ¿eh? Ahí sí, creo que tiene más sentido de esa forma. Ya. Entonces, haciéndonos esa consulta, podemos guardar o encontrar la siguiente relación, manteniendo que, recuerden, o realizando o manteniendo el supuesto de que tanto el ángulo primario como el ángulo secundario mantienen una relación constante entre sí, por así decirlo. Entonces, eh, cuando nosotros aplicamos las ecuaciones de voltaje y de corriente, ya que son las que vimos en las clases pasadas, ya se va conectando. Cuando nosotros, entonces tenemos que, bueno, primero que todo, sabemos que esta es que la potencia de salida del transformador, que ya la teníamos acá, es la siguiente, y que aplicando la relación del voltaje de vuelta, del Vs y que es básicamente lo que nos indica, acá está, que el voltaje primario, ¿ya? O el voltaje secundario va a ser igual al voltaje primario por la corriente de entrada, ¿ya? O la corriente por IA, que son estas relaciones de vuelta. Ya hagan las demostraciones en su casa y van a llegar básicamente a esto mismo, ¿ya? Entonces, aplicando acá, ¿ya? Estos supuestos que están acá, ¿ya? Puede llegar a la siguiente correlación, ¿ya? Puede llegar a que el voltaje, o sea, la potencia de salida del transformador va a ser igual al voltaje primario partido por la relación que existe. ¿Se acuerdan lo que era A? Voy a volver de nuevo acá para que no nos olvidemos lo que era A. ¿Ya? A era la relación entre, de hecho estaba acá principalmente, la relación de vueltas, ¿ya? Entonces cuando yo aplico estos conceptos, ¿ya? Sobre la relación y la fórmula de las potencias, puedo llegar a esta conclusión fácilmente, ¿ya? Entonces, finalmente puedo decir que la potencia de salida, el Pout, que es el voltaje primario, por la corriente primaria, por el coseno de ángulo de fase que esté entre los dos, va a ser igual a la potencia de entrada. O sea, con esto ya estoy guardando la relación, si ustedes se fijan, de que tanto la potencia de entrada, o estoy demostrando que tanto la potencia de entrada en el transformador ideal, la potencia activa de entrada como la potencia de salida, son iguales. ¿Ya? De hecho, entonces puedo concluir que la potencia de salida de un transformador ideal es igual a su potencia de entrada. ¿Ya? Y es básicamente aplicando acá estas relaciones de vuelta que lo vimos en la lámina 8. ¿Ya? Entonces, acá está. Ya. Entonces, continuando. Ahora que ya hemos demostrado o que ya sabemos que tenemos ese supuesto demostrado, lo habíamos analizado, ¿se acuerdan? En las clases pasadas y habíamos dicho que la potencia de entrada con la potencia de salida eran las mismas. Aquí hay, sí, voy a dejarlo desde ya manifestado. Esto aplica al hueso en el transformador ideal. En el transformador real existen ciertas comparaciones, o mejor dicho, existen ciertas eh, condiciones que no es llegar y aplicar directamente. Lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el transformador real,
Pero en el transformador real sí se mantiene la potencia aparente, ¿ya? Incluso, bueno, ustedes se han dado cuenta cuando uno ve los transformadores, incluso como los compras, tú los vas a comprar por MVA. Tú rara vez vas a decir, oye, necesito un transformador de 700 megas. No, tú dices, necesito un transformador de 750 kVA, por ejemplo. Es un ejemplo, un número burdo. ¿Ya? A eso voy. De hecho, si ustedes se meten y métanse a la página de cualquier distribuidora, van a poder darse cuenta que existe la nomenclatura y, bueno, en el mismo unilineal que veíamos acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, eh, acá aparece con MVA, que es la forma de... Es la unidad de medida de la potencia aparente. Entonces, claro, ahí la primera pregunta, profe, pero si usted me está diciendo que se mantiene la potencia activa, ¿por qué entonces acá están asumiendo una potencia aparente? Y bueno, vamos a ver por qué. Y eso es lo importante que ustedes se den cuenta, por qué cambia un poquito el análisis en el transformador real y en el transformador ideal. ¿Por qué aquí yo no estoy diciendo 700 megas? ¿Ya? Es por unos efectos que son obvios, pero los vamos a ir estudiando paso a paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, llegamos a esa conclusión que la potencia de salida de un transformador ideal es igual a su potencia de entrada y finalmente podemos asumir, y si hacemos la misma demostración, háganlo de verdad, si pueden, notaremos que esta misma relación se aplica a las potencias reactivas Q y aparentes S. ¿Ya? Eh, Así que, de verdad, sí puede que pidan en la tarea 2 de la evaluación 2 que hagan estas demostraciones. ¿Ya? Ahora, en el material complementario que yo le envié, creo que está acá. uh, Acá está. En el material complementario que yo le envié, que es el material de la USACH, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Acá básicamente podrán notar que yo me guío mucho por esto, pero estoy realizando o estoy enfocándome en la información más útil para entender los transformadores. Pero acá también, por ejemplo, se dan el tiempo y describen mucho los aspectos constructivos del transformador, ¿ya? Detallen esto es como para verlo en 3 clases, así que léanlo. La verdad que es interesante, siempre útil, obviamente, pero acá estamos para estudiar el funcionamiento principalmente. Y acá también están estas demostraciones que yo les señalaba del transformador ideal, ya para que ustedes puedan ver, eh, revisar estas transformaciones y cómo se ven desde el punto de vista del electromagnetismo, ¿ya? Bueno, entonces, con esto ya tenemos asumido que en un transformador ideal la potencia activa en la salida y en la entrada es la misma, la potencia reactiva en la salida y en la entrada es la misma y por defecto la potencia aparente o en sintonía con estos dos análisis, la potencia aparente es la misma en la entrada y en la salida. ¿Ya? Entonces, sigamos. Algo que nosotros vamos a trabajar constantemente, y sobre todo los que se vayan a potencia, es entender el concepto de impedancia. Ustedes en redes comenzaron a ver este concepto de impedancia, pero guarda mucha relación porque, o sea, es básicamente lo que uno entendería como cuando estudiamos, ¿se acuerdan? El V igual R por I, sería como la resistencia, pero más compleja, porque obviamente cuando nosotros estudiamos las corrientes de línea, las tensiones de línea, la impedancia no solo considera la resistencia química o sea, la resistencia como por así decirlo física del material, sino que también compone otra, otra, otras características y por eso pasamos a llamarla ya impedancia.
¿Se acuerdan de qué se componía en general la impedancia? Bueno, investiguenlo. Puedo preguntarlo también en la tarea 2. Ustedes esto lo vieron en redes 2, así que no está de más darle una mirada. Pero básicamente, o visto desde un punto de vista más teórico, ¿ya? De hecho, investiguen, hay un caso muy, pero muy, eh, sí, muy interesante de analizar, que se está dando en el sur de Chile, un desacople eh, que se está dando en un desacople en el sur. Lo voy a mostrar un poco. Miren, dame un segundito. Necesito en Puerto Montt, justamente esa selección, esa. Deme un segundito. Ya, acá lo encontré. Ya se ve. Este es un caso que nosotros acá, por ejemplo, desde el punto de vista laboral hemos estado analizando y que creo que es relevante conversar con ustedes. Eh, Entre la subestación Rahue y Puerto Montt, que es la que yo les muestro en el mapa, se está ampliando una subestación que es Frutillar. ¿Ya? Acá se están haciendo unos trabajos para amplificar esta subestación y ha generado unos problemas con la impedancia de la línea. ¿Ya? Entonces, de hecho, básicamente lo que se están ocurriendo, acá como lo explica mi colega, son los desbalances del ángulo trifásico y está generando problemas en la impedancia en la línea. Y por eso es importante estudiar la impedancia, porque ¿qué está generando? Al tener problemas o al tener desacoplado, al tener la impedancia desbalanceada, te genera problemas de transferencia. Entonces, toda la energía que se produce arriba de Puerto Montt está o no la puedes transferir al sur. O sea, desde Puerto Montt hasta Chiloé, estás generando con los poquitos grupos diésel que existen ahí, netamente por los problemas de la impedancia. ¿Ya? Y por eso es que son relevantes estudiar los temas de transmisión. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo, profe? Yo le creo a usted que existe un desacople. Primero que todo, ¿qué es un desacople? Un desacople, cuando uno va acá, yo toda la clase la estoy haciendo con información del sistema, o sea, le estoy mostrando problemas reales. Y ustedes revisan el costo marginal, ¿ya? Y aquí pueden ver cómo se conecta la parte de mercado. Podrán ver, miren cómo está el precio en Puerto Montt comparado con Charrúa, que está bueno, Quillota es cercano a Valparaíso, Charrúa es cercano a Concepción, Pan de Azúcar, Atacama y Cardona ya es para el norte. Entonces, ustedes se preguntarán por qué existe una diferencia de precio marginal spot tan alto. Es justamente por un problema con la impedancia. Entonces, ¿qué obliga eso al coordinador eléctrico, que es el que opera las redes? Lo obliga a tener que estar restringiendo la cantidad de energía que puedo trasladar del centro sur de Chile hacia el sur, porque también tenemos unas que otras industrias en el sur, tenemos la salmonera y todo. Y prácticamente el sistema se obliga casi, por así decirlo, a operar en isla. No quiero decirlo operar en isla porque operar en isla también es una condición definida. Entonces, pero es como si operara en isla. Y como ustedes pueden ver, fíjense cómo se da en ciertas horas. O sea, estamos hablando que en el sur el costo de la energía está, el costo sistémico de la energía, porque al final la energía se paga por contrato y los que tomen, recomiendo tomen mercado, van a entender un poquito más la diferencia entre el costo marginal y el precio PPA y todo eso. Eh,
es importante que lo entiendan porque he visto hartos profes de la USACH incluso saliendo con notas, con columnas en el mercado y bueno, con harto déficit en el entendimiento del mercado eléctrico, en su análisis. Así que es importante también entender cómo se transa y cómo se paga lo que uno está estudiando. Pero básicamente ustedes pueden ver y notar que ese desacople que les mostré en esa subestación está generando que en Puerto Montt se esté pagando o se esté reconociendo el costo de extraer energía del sistema para esas partes, para esas zonas de Puerto Montt al sur, a 257 y la que está más arriba, que es Chagarrúa está como a la altura de Conce, está a 76, o sea, está más del doble. O sea, el precio entre el precio de reconocer energía de Puerto Montt al sur está más del doble que si está retirando en Concepción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han generado, tal como lo dice aquí, problemas en los desbalances de energía. ¿Ya? Em, Básicamente con la transferencia. Entonces, por eso es importante estudiar y entender los conceptos de impedancia que hay atrás. ¿Ya? La impedancia también, yo les conté, a nosotros nos pasó cuando yo en ese momento no trabajaba en el privado, trabajaba en el Coordinador Eléctrico Nacional, nos llamaba mucho la atención que la restricción de transmisión que existió en el sur producto de los incendios, cuando estaba el famoso Luchín, y era porque la impedancia aumentaban dado la temperatura. Entonces, es un tema que se estudia mucho, los analistas de operaciones de Transelec, de cualquier transmisora en realidad, los que trabajan en el área de estabilidad, se cabecean y estudian y tienen modelaciones y trabajan con Dick Silent estudiando la estabilidad y todo. Entonces, por eso es relevante analizar, porque en el transformador es donde se transfiere la energía o se mantiene la transferencia de energía a distintos niveles de tensión. Eso es básicamente lo que hace el transformador. Entonces, nosotros sabemos que la impedancia, ahí yo un poco les mostré cuál es la implicación de la impedancia en el sistema eléctrico, pero si lo llevamos nuevamente a la parte teórica, es básicamente la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Ya es básicamente eso. Entonces, una de las propiedades que son más interesantes del transformador es que como cambia los niveles de tensión y de corriente, también va a cambiar la proporción entre tensión y corriente, y por consiguiente la impedancia aparente de un elemento. Y aquí podemos notar uno de los principales, una característica que tiene un transformador. Si bien te puede mantener las potencias aparentes, estamos estudiando todavía el transformador ideal, así que voy a mencionar las tres: aparente, reactiva y aunque la aparente se compone de la activa y la reactiva, pero como puede mantener la igualdad entre la de entrada y la de salida, pero resulta que estas razones de cambio, estos cambios en los niveles de tensión y corriente, te va a cambiar también la proporción y te va a cambiar también la impedancia aparente de un elemento. Entonces, si analizamos bien esta figura que está acá al lado, ¿ya? Que es básicamente lo que es la definición de la impedancia, y normalmente la impedancia se define así con un cuadradito. Entonces tenemos que si la corriente secundaria, ¿ya? Que está acá, y el voltaje, la impedancia de la carga va a estar referida por esta composición. Por otro lado, la impedancia del aparente del circuito primario se compone de esta forma, manteniendo la fórmula de la impedancia, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que el voltaje primario, ¿se acuerdan que era A? Lo hemos estudiado alto, era la relación de vuelta. Cualquier duda, remítanse a analizar nuevamente, a revisar la clase pasada. Ya acá no hay nada que no haya estado definido. Esto es un poquito más complicado de entenderlo. En realidad no es tan complicado. Cuando ustedes lo lean y se interioricen bien, se dan cuenta que es solo aplicar lo que hemos estado estudiando. Pero entonces, cuando nosotros tenemos o guardamos la relación, que el voltaje primario yo lo puedo expresar de esta forma y que la corriente primaria la puedo expresar de esta forma, ¿ya?
Y guardando acá este diagrama del comportamiento de un transformador ideal, entonces podemos llegar, manteniendo, obviamente, aplicando estas dos fórmulas, podemos llegar a lo siguiente. Entonces, tal como dice ahí, con un transformador es posible acoplar la magnitud de la impedancia de la carga a la impedancia de la fuente, escogiendo simplemente la relación de vuelta adecuada. Y ahí es donde entra la parte o el aspecto constructivo. ¿Se dan cuenta que yo puedo acoplar? Y eso es lo que dice. Yo les mencioné en ese ejemplo cómo nos afecta la impedancia y las restricciones de línea. Entonces, una forma de estar acoplando esta magnitud de impedancia, tanto en la entrada como en la salida, es netamente escogiendo la relación de vueltas adecuada. ¿Ya? Con eso yo puedo estar perillando la impedancia de mi transformador. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver cómo se guarda relación en esto. Ya tenemos que la impedancia de entrada es igual al A al cuadrado por la impedancia ZL de salida. ¿Ya? Ahí podemos ver cómo se guarda la relación en la impedancia. Así que eso. ¿Alguna duda? ¿Cómo van? ¿Muy enredado? Esto es más que nada que le puedan ustedes dar una vuelta, ya que lo puedan analizar. Cuando ustedes vayan estudiando también el, cuando ustedes también vayan estudiando la infotécnica, los diagramas, los transformadores, podrán ir notando claramente que, que esto o cómo se definen las impedancias dentro de las placas características de un transformador. ¿Ya? Pero revísenlo ahí en la infotécnica. Cualquier duda me van preguntando. ¿Ya? Ya. Voy a estar antes de. Sí, vamos a pasar a ver un poco ya los transformadores reales, pero voy a dejar como tarea esta semana unos ejercicios de unos sistemas monofásicos ideales para que ustedes ahí hagan un análisis de sistemas o de circuitos que contienen transformadores ideales. ¿Ya? Esa va a ser parte de la tarea 2. Ya. Entonces, ya estudiamos la teoría de un transformador ideal. Nos permite entender todo lo que hay detrás, todos los análisis, todos los supuestos que puede obtener. Pero vamos a pasar a estudiar ya los transformadores monofásicos reales. Y nos daremos cuenta que la complejidad aumenta un poquito más de lo esperado. ¿Ya? Entonces, en general, y para serles muy sincero, un transformador ideal es prácticamente imposible, al menos que sea, no, o sea, es imposible poder ser construido o poder ser fabricado. ¿Por qué? Porque poder llevar a la realidad esos supuestos y aplicarlo, necesitas prácticamente no tener pérdidas, necesitas prácticamente reducir a cero muchas condiciones y características que se dan en la realidad. Entonces, por eso es difícil y es complicado construir un transformador ideal y por eso es ideal y nos sirve para darnos una base de las teorías que hemos estudiado. ¿Ya? Eh, en general, cuando nosotros queremos estudiar
un transformador real, tenemos que entender que las principales características de este transformador real se aproximarán a las de un transformador ideal, pero solo hasta cierto punto, ¿ya? Y por eso yo le enfatizaba cuando estábamos estudiando de que, y lo dejaba explícito, era lo estudiado en un transformador ideal, ¿ya? Ahora vamos ya a entender un poco más cómo se comporta un transformador real, ¿ya? Y para esto es crucial. Acá está, sí, acá. Ya. En esta figura podemos ver un transformador que consta de dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo, ¿cierto? ¿Sí? Que el diagrama de un transformador real se encarga de conectar al secundario. El primario de este trafo está conectado a una fuente de potencia alterna. ¿Ya? Y también lo estamos estudiando con alterna porque es lo que yo les decía. O sea, los transformadores principalmente, y bueno, nuestro sistema opera en sistemas de energía alterna. Entonces, vamos a estudiar que el primero, ustedes pueden ver de que está conectado a una fuente alterna, y el segundo está, por así decirlo, al vacío, ¿ya? O está abierto. ¿Cómo es la curva de histéresis? ¿Se acuerdan lo que era la curva de histéresis? Nosotros lo estudiamos en la clase pasada. Se compone, ¿ya? O se muestra en esta figura, ¿ya? Volvamos nuevamente atrás. En general, y aplica para todo, la base el entendimiento de la operación de un transformador se deriva de la ley de Faraday. ¿Ya? También la estudiamos, la mencionamos. Y haciendo más que nada aquí un recordatorio, ¿ya? Tenemos que el numerador de esta componente es el flujo ligado a la bobina, ¿ya? A la cual se induce el voltaje de entrada. ¿Ya? El flujo ligado es la suma de los flujos que pasa a través de cada vuelta de todas las componentes de esta bobina. Y está acá, ¿ya? Entonces, todos los flujos que pasan a través de esa bobina es lo que me va a componer este flujo, ¿ya? Flujo ligado, ¿ya? Ahora, en un transformador real, el flujo ligado a través de esta bobina no es justamente esto multiplicado por el número de bobinas, ¿ya? Donde n es el número de vueltas de la bobina, puesto que el flujo que pasa a través de cada vuelta de la bobina es ligeramente diferente al de los demás. Y esa es una de las, ya empezaron las primeras complicaciones del estudio del transformador, ¿no? Si ustedes se acuerdan cuando analizábamos los casos reales, yo les decía, chicos, o sea, perdón, los casos ideales, consideren que la sumatoria del flujo es la multiplicación de los n por el flujo, pero estaba asumiendo que los flujos que pasan por todas las bobinas son exactamente iguales. Y en la realidad no. Ya, en la realidad no. O sea, al final uno lo termina asumiendo para simplificar el problema que está abarcando, pero en la realidad debemos ser conscientes que no necesariamente es así. Y que cada flujo que pasa a través de esta bobina es ligeramente diferente al de los demás, y todo depende de la posición de la vuelta dentro de la bobina. ¿Ya? Y eso es relevante tenerlo en cuenta al momento de hacer este estudio, ¿ya? De hecho, en el mercado existen muchas modelaciones respecto a esto, ¿ya? Del cómo se estudian estos flujos. Bueno, volviendo nuevamente a nuestra fórmula, ¿ya? Acompañándonos de la imagen de la curva de histéresis, del diagrama del transformador real sin carga conectado al secundario. Tomando todo lo anterior, podemos definir que el flujo medio, ojo, y ahí ya llegamos a otra descripción, flujo medio, ¿ya? De la bobina, es el flujo ligado en todas las vueltas de la bobina, y si hay n vueltas, entonces estoy sacando básicamente como un flujo promedio para estudiar, ¿ya?
Entonces, ¿y por qué? Recuerden, ¿por qué estamos sacando un flujo promedio? Por lo que yo les dije, si yo estudio flujo por flujo, cada flujo es diferente entre uno y otro. Entonces, para simplificar ese problema, porque si no tendría que esta sumatoria, sería un tanto más complicado. Puedo hacerlo, o sea, en realidad no sé si puedo hacerlo en un laboratorio, pero no sé si sea lo más óptimo. Y nosotros tenemos que siempre orientarnos a los resultados. Entonces, ¿cómo simplifico este análisis? Digo, ya, ¿sabes qué? Voy a tomar un flujo promedio. Sé que cada flujo por esta bobina es diferente, pero voy a definir un flujo promedio. Y luego lo remito nuevamente a la ley de Faraday y puedo escribirlo de esta manera. Al final, si ustedes se fijan, hemos llegado a lo mismo que habíamos analizado anteriormente, pero sincerándonos y tomando en cuenta que el análisis que realizábamos en un principio, ahora no lo podemos tomar directamente y tenemos que entender que no es n por el flujo, asumiendo de que el flujo es el mismo, ¿ya? Para sacar el flujo total, sino que cada flujo es diferente porque obviamente están ubicados en posiciones distintas. Pero ¿de qué forma me simplifico ese problema o ese dolor de cabeza? Asumiendo un flujo promedio, ¿ya? Ahora, ¿dónde se me generan problemas en ese análisis? Si, por ejemplo, producto de los aspectos constructivos de mi transformador, se me da de que los flujos son muy diferentes porque, ustedes saben, imagínense, yo puedo tomar un promedio que sea 5, ¿ya? Pero si son dos, por ejemplo, estoy considerando que uno es 9 y el otro es 1. Claro, el promedio de 9 más 1 es 2, o sea, es 5. Pero en la realidad los dos extremos están muy alejados y ahí se me generan problemas. Y por eso es relevante también los aspectos constructivos, ¿ya? Pero en general, si está bien construido, si está bien dimensionado, puedo asumir eso para obviamente no complicarme y seguir aplicando las leyes que me interesan, que en este caso es la ley de Faraday, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría un poco estudiar? Es la relación o el cómo se compone la relación en el transformador, ¿ya? Pero lo voy a dejar para la próxima clase. Ahora me interesa escucharle un poco a ustedes también, si tienen algunas dudas, si ahora que han llegado más compañeros, había dado al principio un espacio para dudas. A mí, la verdad, me interesan chicos que vayan avanzando en la tarea porque es la mejor forma que tienen ustedes para aprender. No hay otra forma que interiorizándose en los datos reales, en el comportamiento del sistema. Yo les puedo acá dejar, pucha, las miles teorías que pueden existir y citarle todos los mejores libros y todo, pero si ustedes no lo logran visualizar, no se les va a quedar, van a pasar el ramo y ya al otro semestre van a decir qué es flujo magnético. Entonces la única forma que tienen para ustedes interiorizarse y que esto lo lleven hasta cuando se titulen es entendiendo cómo esto se relaciona con lo que yo voy a trabajar. Así que, no sé, pues cuénteme cómo van con la tarea. Aprovechemos los últimos minutos para los compañeros que no estaban al principio. Ya dejamos visto el transformador ideal. Entonces ya estamos estudiando las características y viendo cómo se relaciona los supuestos que aplicamos al transformador ideal y cómo hemos hecho ciertas modificaciones para no alterarlos tanto al momento de estudiarlo en el transformador real. Porque como yo les decía, un transformador ideal es eso, es ideal, es imposible de fabricar porque implicaría, implicaría un gran costo en un laboratorio. ¿Ya? Uno lo utiliza para aplicar y para estudiar las leyes. Pero en realidad al final del día ustedes se van a ver con los transformadores reales. Y algo que pasa en la industria, muchas veces uno se queda tanto con los conceptos ideales que cuando llega a la industria se te olvida que eso se daba en caso de ideales o en caso de ambiente y hace análisis, conclusiones y dices, puta, ¿por qué no está funcionando? Y claro, ahí empiezas a ver, por ejemplo, conceptos como estos, que realmente los flujos no son iguales en todas las bobinas,
¿ya? Y realmente no puedo llegar y aplicar y obviamente yo tengo que hacer supuesto y todo supuesto es válido, siempre y cuando sea, obviamente, me permite llegar a una conclusión exacta y útil. Pero siempre tienen que ser justificados. Eso es lo importante. Cuando ustedes hagan un análisis, cuando ustedes presenten una conclusión, siempre tienen que indicar qué supuesto usaron. Porque si no llegan a la realidad, al menos van a decir, oye, pero yo te advertí que yo usé esto y estos supuestos para simplificar mi análisis. Así que eso. No sé si alguien quiere consultarme algo al respecto. Primero que todo, la primera pregunta, algún grupo ha tenido problemas para abrir el PDF? ¿No? ¿Nadie? No, profe, solo se demora un poco. Sí, sí, porque es muy pesado. De hecho, hay una forma de abrirlo también, o sea, no el PDF, pero también se puede pedir la extensión de esa información en AutoCAD. Yo no la tengo, la verdad, porque no trabajo con AutoCAD. Hace años que no trabajo con AutoCAD. Pero en mi primer trabajo me tocó trabajar. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. Ya. Yo creo que estamos entonces. Si no han tenido, bueno, la página de la infotécnica también, ahí tienen que bucear, no es muy cómoda, pero tienen que bucear en esa página, ir entendiendo eh, cuáles serían los principales componentes que aplican, las características, ya, es darse el tiempo nomás, por eso yo se la envío con tiempo. Ya no es más que eso, tampoco es que sea muy difícil. Así que eso. Ya pues chicos, estamos. Cuídense y nos estamos viendo el jueves. Chao. Chao, profe, que esté bien. Se voy a dejar de grabar.